Bienvenidos, qué bueno que nos pueda acompañar nuevamente. Somos Acción 10 en la mañana junto a todo el equipo. Le damos esta bienvenida Jocelyn Medrano, Jimmy Romero y Odili Vargas. Ya estamos a 23 de febrero del año 2022, siempre dándole gracias a Dios. Muy buenos días, Jimmy. Buenos días, Odili Vargas. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones presentándoles un avance de los principales titulares que tendremos en nuestro segmento Mirada Global, y lo vamos a hacer en Estados Unidos, donde el presidente de esa nación, hablamos de Joe Biden, anuncia duras sanciones contra Rusia. Y ahora nos vamos a trasladar a Venezuela, donde mueren 2 militares y 2 heridos al estrellarse un helicóptero de la Fuerza Armada venezolana. Odili inicia el detalle de nuestras informaciones. Gracias, Jimmy Romero. Y efectivamente este martes casas de estudios superiores privadas se estarían sumando a la lista de universidades canceladas por sus personerías jurídicas. Es Jimmy Romero quien relata cómo se ha presentado esta iniciativa ante la Asamblea Nacional y cuándo se haría efectiva. Veamos. El presidente de la República, Daniel Ortega, ha enviado a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional una solicitud de cancelación de personerías jurídicas para que se ilegalicen 2 universidades, la Universidad Tecnológica Nicaragüense UTN y la Universidad Santo Tomás de Oriente y Mediodía Houston Granada. Al igual que el resto que han sido ilegalizadas, las autoridades argumentan que ambas incumplieron a la Ley 147, Ley de Personerías Jurídicas, y la Ley 977, Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Según el Ministerio de Gobernación, las universidades no habían reportado sus estados financieros en tiempo y forma, además de estar acéfalas, es decir, tener su junta directiva vencido su plazo, así como no reportar su domicilio legal. Ambas universidades habían sido inscritas en Nicaragua entre los años de 1998 y 2005. El diputado sandinista Filiberto Rodríguez es quien ha estado promoviendo la cancelación de las alma mater privadas. Sin embargo, no se descarta que la lista siga creciendo cada mes. Desde diciembre del año pasado a la fecha, el gobierno ha cancelado la personería jurídicas de al menos 20 universidades y asociaciones, entre ellas la UISPAN, UPOLI, Paulo Freire, entre otras. Se prevé que la próxima semana la planadora sandinista en la Asamblea Nacional vote a favor para que se oficialice la ilegalización de ambas universidades, ya que dicho decreto no fue enviado con carácter de urgencia y la próxima semana es cuando sesionan los diputados. Jimmy Romero, Acción 10. Y el día de ayer también se dio a conocer que el presidente de la República, Daniel Ortega, nombró al exministro de INAFOR como director del Banco de Fomento a la Producción, pero es nuestro periodista Kevin Arrieta quien nos brinda más detalles. A través del acuerdo presidencial 26-2022, el presidente Daniel Ortega dejó sin efecto el nombramiento del representante privado de la costa caribe, Leslie Ircoe Hobson, como director propietario del Consejo Directivo del Banco de Fomento a la Producción, contenido en el acuerdo presidencial número 98-2021, con fecha 17 de mayo de 2021, publicado en la Gaceta Diario Oficial. En sustitución fue nombrado William Schwartz Cunningham, quien hasta el 2016 fungió como director del Instituto Nacional Forestal INAFOR. Schwartz Cunningham es originario de Bluefields, fue miembro del gabinete de gobierno desde que el presidente Daniel Ortega regresó al poder en el 2007. De 1990 a 1997 se desempeñó como secretario político regional del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional y secretario político municipal de 1988 a 1990 y de 1997 al 2002 fue diputado ante la Asamblea Nacional. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Destituyen al mayor general en retiro Ramón Calderón de la empresa nicaragüense de minas. En su lugar nombraron a Ruy Delgado López. José Abraham Sánchez con los detalles. El presidente Daniel Ortega firmó un acuerdo presidencial para separar de su cargo con rango de ministro de Eniminas al mayor general en retiro Ramón Calderón. Así consta en la publicación de la Gaceta Diario Oficial de este martes 22 de febrero. En su lugar nombraron a Ruy Delgado López como presidenta de la Junta Directiva de la empresa nicaragüense de minas. Como recordaremos, el pasado 10 de enero de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la empresa estatal Eniminas y al presidente hasta este martes 22 de febrero, Ramón Humberto Calderón Vindel, quien estuvo también a cargo de Petronic. Eniminas, empresa estatal, fue creada por el gobierno Ortega Murillo en el año 2017
ante el auge de extracción de oro en el país, trabajando con empresas privadas quienes adquirieron grandes concesiones, principalmente en La Libertad, Chontales, Ciuna, entre otros lugares. Por esta razón, la exportación de oro de Nicaragua aumentó dramáticamente en los últimos años. El valor de las exportaciones de oro en bruto totalizan 665,9 millones de dólares en el año 2020. En el año 2021 se exportó 750 millones de dólares en oro, o sea, 12.6% más que lo vendido en el año 2020. Esto según datos de la Cámara Minera de Nicaragua, Caminic. El oro se convirtió en el rubro de mayor exportación, superando las exportaciones de carne bovina y café. Otra ventaja es que el precio del oro a nivel mundial aumentó un 25.5% en el año 2020. Las proyecciones son que este año 2022 Nicaragua podría alcanzar en exportaciones de oro 1.000 millones de dólares, pese al contexto político-social a nivel internacional, que no favorece al país. José Abraham Sánchez, Acción 10. Muchas gracias, José Abraham Sánchez, por esa información. Vamos a cambiar totalmente de asunto, y es que el ex embajador y preso político Mauricio Díaz Dávila está muy enfermo, por lo que sus familiares solicitaron casa por cárcel para su pariente, que se encuentra detenido desde mediados del año pasado. Familiares del ex embajador y preso político Mauricio Díaz Dávila aseguraron que a través de su abogado solicitaron al juez a cargo de la causa que cambie la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliar para su pariente. Sus enfermedades. Él tiene algo que se llama hipertrofia prostática, ha perdido demasiado peso. El día que lo vimos estaba temblando y nos da mucho miedo, pues después de lo que pasó con don Hugo Torres, pues nos da bastante miedo que él esté así. Díaz, de 71 años de edad, fue declarado culpable por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El reo de conciencia es directivo del extinto Partido Ciudadanos por la Libertad. Tiene una amplia trayectoria diplomática, ya que fue embajador de Nicaragua en Costa Rica entre el año 2000 al 2004 y ante la Organización de Estados Americanos entre 1999 y el 2000. Nosotros no estamos de acuerdo con la condena y, a ver, ahorita lo que más nos interesa es que él esté en su casa por como lo vimos en el juicio. El reo de conciencia es conocido por hacer análisis y críticas a las políticas del gobierno. Fue detenido por la policía el 9 de agosto del año pasado y ya lleva 197 días tras la reja de una celda en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote. La Fiscalía solicitó 9 años de cárcel para el ex diplomático, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La lectura de sentencia en su contra será leída este jueves 24 de febrero. Informó para Acción 10, Carlos Larios. La política Evelyn Pinto enfrenta este martes el juicio por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Ella ya lleva 108 días de estar tras las rejas de una celda en el sistema penitenciario La Esperanza. Este martes, la presa política y defensora de derechos humanos Evelyn Pinto está enfrentando juicio por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, proceso judicial que es cuestionado por miembros de la organización política opositora Unión Democrática Renovadora, conocida como UNAMOS. Este juicio, al igual que todo lo que se ha venido efectuando, carece de total ilegitimidad. Son juicios ilegales, son juicios de que la dictadura ha estado realizando para silenciar las voces más críticas del país. Pinto, de 62 años de edad, es una opositora al gobierno que fue detenida por oficiales de la policía el 6 de noviembre del año pasado y ya lleva 108 días de estar tras la reja de una celda en el sistema penitenciario La Esperanza. Pero también vamos a luchar por los más de 170 presos y presas políticas que están siendo juzgados ilegalmente en procesos que carecen de prueba y que son inventos de la dictadura para tener a personas de rehenes y que no puedan ejercer todos sus derechos civiles y políticos. Familiares de la rea de conciencia han alertado a los administradores de justicia que Pinto es una sobreviviente de cáncer y que padece de insuficiencia renal crónica, además de hipertensión.
por lo que han solicitado que sea atendida por un especialista, pero según sus parientes, sus peticiones no han sido escuchadas. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Ahora les hablaremos de un suceso que ocurrió en el vecino país del sur y que involucra a uno de nuestros compatriotas, y fue en Guanacaste, el escenario donde le quitaron la vida a un nicaragüense de varios impactos de bala mientras salía de un supermercado. Según las autoridades de ese país, ya se logró la captura de uno de los homicidas. En las cámaras de vigilancia ubicadas en las afueras del supermercado, quedó captado el momento en el que sujetos a bordo de una motocicleta dispararon mortalmente contra dos ciudadanos, uno de ellos de nacionalidad nicaragüense, identificado con el nombre de José Luis Hernández, originario de La Paz Centro. El hecho, según testigos, se dio en Santa Cruz de Guanacaste a eso de las 7 de la noche de este lunes. Afirman que el nicaragüense salía del supermercado cuando fue alcanzado por una de las balas. Otras personas indicaron a medios costarricenses que ambas víctimas se encontraban conversando junto a otras personas a las afueras del súper cuando los sicarios dispararon. Los delincuentes a bordo de la motocicleta pasaron por el lugar realizando los disparos y posteriormente se dieron a la fuga. Sin embargo, las autoridades policiales han informado que lograron la captura de unos sospechosos. La motocicleta, el modus operandi y otros elementos nos orientan a que pueden ser unos masculinos que hay en el lugar que se han venido dedicando al tema del sicariato, o por lo menos a hacer balaceras en los sectores y se les ha decomisado armas anteriormente. Y cerca, ingresando a una vivienda, el grupo de apoyo operacional los aborda y al revisar lo que portaban, llevan en un bolso 2 armas aparentemente calibre 38 y 4 armas hechizas. También la motocicleta que concuerda con la utilizada para el tema. Por ahora se desconocen las causas del hecho, pero las autoridades sospechan que pueda tratarse de un ajuste de cuentas. Sin embargo, serán los agentes del organismo de investigación judicial quienes esclarezcan el caso. María Esther Ordóñez, Acción 10. Otorgan libertad a conductor que conducía camión donde murieron 5 personas. El accidente ocurrió en la Garita Norte el pasado 19 de enero. Veamos el reporte. Freddy Javier Flores Suárez, de 26 años de edad, quien conducía un camión que se precipitó en el sector de la Garita Norte, dejando como saldo 5 personas fallecidas, fue dejado en libertad por una jueza de Managua. El conductor, que fue procesado por homicidio imprudente, recibió su libertad mediante una solicitud de mediación realizada por la Fiscalía, luego que los familiares de las víctimas pidieron durante el juicio su libertad. La jueza Ana María Vado, juzgado cuarto local penal de Managua, fue quien ordenó la libertad en vista que se llegó a un acuerdo total y sin condiciones, es decir, que la familia no pidió nada a cambio por su excarcelación. El accidente ocurrió el pasado 19 de enero. Las víctimas fueron Santos Gabriel Jaime López, Cruz Ortiz Gatica, Juan Lima Salazar, Eduardo Leiva Bejarano y Carlos Leiva González. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Y el exceso de velocidad y el irrespeto a una señal de tránsito fueron las causas que ocasionaron un accidente este martes en el barrio Larga Espada. Solo el hecho dejó pérdidas materiales. Del fuerte impacto, el microbús que venía de sur a norte quedó como si viajaba al este. Ya Dios quiso que la conductora Teseira Torres, quien conducía en su preferencia de este a oeste, resultara solo con golpes de consideración, pero los daños materiales son cuantiosos. Por el micro viene del lago hacia el sur. Se tiró la preferencia, el alto, ahí está. Sí, está claro él de eso. Está claro él. Sí. Pegó en la llanta y parece que va sobre la vía para allá. Sí, no, lógico que donde le dio en la rueda, él lo hace girar, pues. Lo hizo girar a él, pues. Pareciera que estuviera para allá, pero él venía aquí. Ahorita sí me duele un poquito, pero como yo venía así, obviamente el impacto quedé así, entonces es el dolor. Esto fue sorpresivo, jamás pensaste que se iba a utilizar. No, él se tiró el alto y yo obviamente freno, pero a la velocidad que él lleva, obviamente yo también mi velocidad,
El Él impacto. pensó que ya había pasado porque el impacto está en la llanta trasera. Sí. ¿Cuál es tu nombre, amor? Mi nombre es Texeira Torres. Fíjate que sí, ella venía, es cierto, está en su preferencia, pero yo, si yo me fuera tirado del alto rápido, ella me pega adelante. Imagínate que ya me había cruzado yo aquí. Ella a mí la conozco desde que está tiernita y la sé con ella y sé cómo maneja. Clase, como el choque vino y él que... Si tenemos vehículos, toda la vida hemos andado y sabemos cómo es toda la hueá. Ya me han chocado también. El conductor del microbús con ruta Jinotepe-Managua siempre pasa por esta vía. Él pensó que podía cruzar el alto antes que el vehículo de la preferencia lo impactara, pero calculó mal. El accidente sucedió del Busto José Martí, 2 cuadras al este. Con cámara de Erasmo Hernández, José Afran Sánchez, Acción 10. Especialista en salud pública no descarta que en Nicaragua exista un alto porcentaje de personas contagiadas de COVID-19 que no recibieron tratamiento post-COVID y que ahora tienen secuelas visibles. Es Jimmy Romero quien amplía. De los más de 18.000 casos positivos confirmados de coronavirus, podría existir en Nicaragua un alto porcentaje de personas sufriendo secuelas de la enfermedad por no recibir tratamiento post-COVID, aseguró el epidemiólogo José Antonio Delgado. Hay algo que se llama síndrome post-COVID, es decir, una serie de circunstancias de salud que se van a ver afectadas después que te da la enfermedad y tenés que recibir ayuda, pero no van tampoco, porque ya les dieron de alta el hospital, creen que están sanos y esas secuelas no solamente se establecen, sino que se agravan o agravan algunas enfermedades que estaban por iniciar, como diabetes. Si te da COVID-19 te puede dar diabetes y si eras predispuesto a diabetes vas a desarrollar la enfermedad. Durante la entrevista en Debates y Soluciones de Acción 10 de la mañana, mencionó que entre las secuelas más comunes podría estar el dolor de articulaciones, daños en los pulmones y caída en el cabello, que para su recuperación tardaría más de 6 meses. Pero la del daño pulmonar, la del problema de las articulaciones, la pérdida de la masa muscular. Fíjense que esto es tan importante porque hay personas que me dicen, es que doctor, yo cuando salí del hospital no puedo caminar porque me canso, el pulmón, no es el pulmón. Es que perdiste masa muscular que cuesta ganarla. Es decir, para ganar masa muscular, 6 meses a 1 año en el gimnasio para que se incremente un poco la masa muscular, dependiendo del ejercicio que hagas. Y la perdés en 1 mes. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, ya ha confirmado que en el país la variante predominante es Omicron, lo cual ha impulsado los nuevos contagios que ya reconoce el Ministerio de Salud. Desde marzo de 2020, que inició la propagación del virus, a la actualidad suman ya 225 muertes, mientras que en la semana anterior se reportó un fallecido. Jimmy Romero, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Estamos de regreso con más información acá en Acción 10 en la mañana y el Ministerio de Salud reporta en su informe semanal 109 nuevos casos de contagios por COVID-19 y un fallecido. Y es que la cifra de contagios continúa en ascenso desde que se reportó hace 6 semanas la variante Omicron. Informe del Ministerio de Salud respecto a la situación del COVID-19 en Nicaragua continúa reportando más contagios por el virus. Del 15 al 22 de febrero se han registrado 109 contagios confirmados, 5 más que la semana pasada. Asimismo, el aumento de personas en seguimiento con síntomas asociados al virus ascendió de 62 pacientes a 75. No así, la cifra de fallecidos a causa de la pandemia se mantiene en 1 persona por semana. La entidad sanitaria reporta otros fallecimientos por complicaciones hipertensivas, cardíacas, de diabetes mellitus y neumonías bacterianas, entre otras. Según datos del MINSA, desde el inicio de la pandemia en el país se han atendido a 19.958 pacientes, se han recuperado 13.624 personas y han muerto a causa del virus 225 nicaragüenses. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y en otras informaciones, este próximo 11 de marzo, la poetisa nicaragüense Yoconda Belli será una de las invitadas a la toma de posesión del recién electo presidente de Chile, Gabriel Boric. Veamos el reporte. La escritora nicaragüense Yoconda Belli es una de las invitadas a la toma de posesión del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, para el próximo 11 de marzo. Muy honrada y feliz de ser invitada a la toma de posesión de Gabriel Boric como presidente de Chile, un cambio histórico, lo agradezco y celebro de corazón,
escribió Belli en su comentario. En la misiva publicada por Belli en su cuenta de Twitter se lee: en mi calidad de presidente electo, tengo el honor de invitarle de forma muy especial a la ceremonia de traspaso y asunción de mando presidencial. En este inicio de nuevo periodo para nuestro país, queremos compartir con compañeras y compañeros de ruta desde otros países y naciones. Están trabajando para construir un presente y un futuro de mayor dignidad, justicia y bienestar para todos y todas, tanto para sus propios pueblos como desde una perspectiva global. Este lunes se conoció que a la juramentación ha sido invitado también el escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, quien compartió en su cuenta en Twitter el mensaje, y a este respondió el presidente electo de Chile, donde escribió: un honor, compañero, por tus luchas que son las de un pueblo, por tus letras que son más fuertes que las armas. Nos vemos en marzo. María Esther Ordóñez, Acción 10. Qué grato que nos pueda continuar acompañando. Somos Acción 10 en la mañana. En la región occidental se encuentra uno de los 3 centros Teletón que atienden gratuitamente a los niños con discapacidad en Nicaragua. Esto en la zona más remota de este departamento. Un equipo periodístico se trasladó hasta Chinandega para contarnos del funcionamiento. Veamos. Ciudad de Las Naranjas, Chinandega, se encuentra uno de los centros Teletón en el cual atienden a niños y niñas con discapacidad del occidente del país. Este 2021 atendieron un sinnúmero de familias nicaragüenses provenientes de las comunidades rurales. En este año nosotros atendimos más de 69.000 atenciones y tenemos aproximadamente 5.823 niños. Todos fueron atendidos. Creo que la familia está muy agradecida por esta labor. Las terapias que realizan los niños con discapacidad en el Centro Teletón Occidente requieren resiliencia, dedicación, perseverancia y esmero, por lo que detenerse no era una opción aun si se trataba de la pandemia del COVID-19. Pues eso implicaría que los pequeños pacientes retrocedieran todos los avances que lograron junto a sus padres y sus terapeutas. Por eso, Centro Teletón Occidente encontró una solución en la ahora conocida como telemedicina. Teletón no se podía detener, porque la rehabilitación del niño no se podía detener. A lo mejor con un niño que habíamos evolucionado y habíamos colaborado y apoyado muchísimo en su avance, podíamos retroceder y adoptar una nueva modalidad que obviamente nos obligaba a la realidad de la pandemia, que era a través de una atención virtual, a través de telemedicina. A pesar que era una nueva estrategia, la tecnología permitió llegar a lugares inimaginables, sin importar distancias. De igual manera, la atención presencial cuenta con el protocolo de bioseguridad para proteger a todos. Que hemos visto padres satisfechos, digamos, en la atención brindada y sobre todo que hemos visto muchos cambios en los niños, principalmente cuando los niños no hablan, no caminan. Entonces esa experiencia es muy grata y muy bonita porque vemos que hemos apoyado como Fundación Teletón a estos padres. Aquí en Teletón me han ayudado bastante porque cuando yo vine con la niña ya tenía años y ella no se sentaba sola en ese entonces. Venimos de allá de la comunidad del Congo, carretera Potosí, venimos de largo. Una vez más se realiza el evento de recaudación Teletón para que sus 3 centros puedan operar gratuitamente durante todo el año en beneficio de sus pequeños pacientes. Este año la meta estará en el corazón de cada nicaragüense que diga sí a nuestra niñez con discapacidad. Yo lo insto a que apoyen a esta Fundación Teletón porque ellos lo hacen con mucho amor. Ellos lo que recaudan es para estos niños y es una fundación gratuita que no se paga. Y ellos están apoyándonos como padres de familia.
a cambiar totalmente de asunto porque varias ciudades del país están registrando un comportamiento atípico de la temperatura en pleno periodo del año. ¿Y qué está pasando? Es nuestra periodista Geraldine Domínguez quien nos brinda más detalles, ya que conversó con un experto en la materia. Las lluvias registradas desde este fin de semana, sumadas a la nubosidad, se deben a la presencia de sistemas frontales o frentes fríos, combinados con altas presiones, explicó el agrometeorólogo Agustín Moreira. Lo que hemos tenido son presencias de sistemas frontales, que son los frentes fríos que están viniendo al territorio desde la zona del norte de México hacia Centroamérica. Estas masas de aire polares que vienen por los vientos del norte generan unos paquetes o parches de humedad, y al combinarse con las altas presiones crean lo que son las condiciones de algunas nubosidades, y esto viene a generar entonces las posibles precipitaciones que se dieron el día domingo desde la zona de Bilwi hasta inclusive a la zona del Triángulo Minero y la parte también del Cuá. A este fenómeno se le suma la fuerza de vientos en algunas zonas del país con 77 a 80 kilómetros por hora, explicó Moreira. Se están viendo en la zona central de Nicaragua, bastante con velocidades hasta de 77 a 80 kilómetros por hora, y en la zona del área de occidente también, principalmente en el área de Chinandega León, hasta 57 a 62 kilómetros por hora, y de Jinotepe hacia arriba también ha sido la más fuerte, de 78 a casi 85 kilómetros por hora. Este comportamiento, según el pronóstico de OFENA, disminuirá este miércoles. Mira, va a ir disminuyendo a partir del día de mañana, va a irse despejando debido a que tenemos un sistema de alta presión localizado en el Golfo de Honduras hacia el norte, buscando México, pero vamos a tener siempre algunas lluvias puntuales que van a ser en horas de la tarde, siempre en la zona del centro del territorio, desde la zona de Bilwi, Jalapa, la parte de Río Blanco y la parte que tenemos de la Trinidad de Chontales, la Libertad de Chontales, donde vamos a tener pues este tipo de afectaciones que se puedan estar presentando. Mientras que en los próximos días se registrarán altas temperaturas típicas de la temporada seca. Las temperaturas van a ser altas a partir del día de mañana, mucho más al fin de semana, debido a que como tenemos alta presión, se liberan ya habrá pocas nubosidades y tendremos mayor radiación solar, y eso nos aumentará las temperaturas que comenzarán a partir del día miércoles hacia el fin de semana. No significa que no vamos a tener algunas nubosidades en algunas áreas, van a haber algunas áreas que van a tener algunas lluvias ligeras o algunos chubascos, pero sí las tendencias de temperaturas mayores sí van a ir aumentando paulatinamente conforme vamos avanzando en el periodo seco de este año 2022. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Seguimos con más informaciones. Experto brinda algunas recomendaciones a la feligresía católica que asistirá a las actividades de Semana Santa, actividades que han sido convocadas por la Arquidiócesis de Managua. Veamos su reporte. El epidemiólogo Leonel Argüello explica que para asistir a las actividades de Semana Santa se debe de mantener el protocolo de bioseguridad para prevenir contagio de la COVID-19. Uno tiene que tener la mascarilla que te cubre bien la nariz y la boca. Por otro lado, también es importante poner gente que esté pendiente pues, de esas cosas, pedirle que por favor lleven una bolsita de plástico y echen ahí cualquier tipo de basura, incluyendo la de la mascarilla, ¿verdad? Para que no anden botando cosas en las calles, que todo eso produce enfermedades. Y solicitarles también de que traten de no aglomerarse tanto, ¿verdad? Estas dos medidas, el distanciamiento físico te protege, el hecho de que estar en lugar ventilado, pues al aire libre también te protege, el tiempo, entre menos tiempo de exposición tengas, que lo dice bien claro la orientación de la iglesia, entre más cortos sean las procesiones, entre menos tiempo te expongas, pues es mejor, ¿verdad? Porque hay menos riesgo. Y la otra cosa es recordarle que si usted se enferma, no vaya, por favor. La Arquidiócesis de Managua señaló a través de un comunicado que si se reporta un rebrote de COVID-19, los párrocos o administradores parroquiales deberán de consultar a especialistas si es recomendable realizar las procesiones o actividades comunitarias de Cuaresma. Esto ante el riesgo de contagio que existe con la circulación de la variante Omicron en el país, la cual es considerada la más contagiosa. Cualquier aglomeración, siempre yo lo he dicho, con fuerza y con vehemencia, es un alto riesgo, ¿verdad? Y debería de evitarse. Por otro lado, entiendo que los que profesan la fe católica necesitan estar en sus iglesias, necesitan hacer sus procesiones, y ahí yo reconozco que la iglesia católica ha desempeñado un papel fundamental, no solo
por ser los pioneros en la prevención de la COVID-19, sino también en nuestro país, sino también porque ellos tuvieron hasta que cerrar iglesias y todo, ¿verdad?, para proteger a sus fieles. Entonces eso es importante, ¿verdad? Yo creo que todos y todas tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar que esto se convierta en un problema y que de aquí surjan más casos. Las actividades de Semana Santa fueron suspendidas en el 2020 debido a la crisis sanitaria con el fin de prevenir los contagios y muertes por la COVID-19. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos en su segmento Debates y Soluciones. El mundo entero está pendiente de la situación de conflicto entre Rusia y Ucrania. Y justamente hay un acontecimiento que muchos consideran está agravando este conflicto. Y lejos de ir por la vía pacífica, más bien se maneja que puede haber invasión, ataques y desplazamiento de tropas rusas justamente en Ucrania. Y es que reconoció el presidente Putin 2 regiones separatistas, 2 provincias que tenían sus propios gobiernos, y precisamente reconoce él esta situación y reconoce que son independientes, y esto lleva a recordar lo que ocurría antes, lo que estaba establecido antes en la antigua Unión Soviética, y precisamente lo relacionan con Crimea. En fin, ¿qué situación puede ocurrir ahora luego de este reconocimiento del presidente de Rusia a estas 2 provincias, lo cual muchos decían estaría agravando el conflicto y estaría demostrando que Rusia no estaba apostando por una solución pacífica a este conflicto justamente entre Rusia y Ucrania? ¿Qué repercusiones va a tener esto también a nivel de Latinoamérica? ¿Qué repercusiones va a tener sobre las acciones estadounidenses? En fin, son tantas dudas, Jimmy, las cuales las vamos a conversar hoy con un experto. Así es, Jocelyn, y para hablar sobre esos escenarios que podrían ocurrir en los próximos días respecto a este conflicto que tiene Rusia con Ucrania, ya nos acompaña acá en el estudio de Debates y Soluciones el doctor Roger Guevara Mena. Él es analista político y también ex diplomático. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Reconoce Rusia, doctor, estas 2 regiones separatistas llamadas Donetsk y Lugansk, que de hecho las vamos a ver en pantalla en este momento para que usted nos explique justamente qué significa este reconocimiento, dónde están ubicadas y cuál es el mensaje de Rusia hacia Ucrania, Estados Unidos y también Europa. Le escuchamos, doctor. Sí, creo que es importante que nos demos cuenta que Occidente no estaba a la altura del estilo del jefe de Estado ruso. El jefe de Estado ruso utiliza todos los medios posibles para avanzar en su diplomacia agresiva, y Occidente todavía vacila, todavía quiere aplicar principios internacionales para Putin superado. Y en este caso hablamos de las 2 provincias de Ucrania que hoy se declaran, o que ya se declararon desde hace varios años independientes, y que nadie los había reconocido, Rusia inclusive no los había reconocido, pero con el hecho de tener las tropas en la frontera con Ucrania y también reconocer estas 2 provincias como independientes, le da el derecho a que estas provincias consideradas independientes solo por Rusia soliciten la presencia militar por considerarse amenazada por el ejército de Ucrania. Este reconocimiento que hace el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ¿hace más tensa la situación del Por conflicto? supuesto, porque es decir, se burla de la paciencia que ha tenido Occidente. Yo lo veo en excesiva paciencia, e indudablemente, como sabe que el Occidente vacila, que está dividido, que hay contradicciones, que hay intereses subterráneos. La parte diplomática y política no es más que una parte, porque lo esencial sigue siendo económico. Por lo tanto, el hecho de reconocer a 2 provincias que antes no había reconocido y aceptar la invitación, entre comillas, que le hacen estas provincias para que las tropas rusas entren al territorio ucraniano, no es más que un disfraz de una invasión. Y por lo tanto es un mal disfraz, porque nadie puede de un día para otro a tener una cooperación militar que tengan miles de soldados en su territorio. ¿Se le está dando entonces la razón a lo que ha dicho durante tantos meses y en los últimos días Estados Unidos, de que la estrategia es justamente invadir, es justamente atacar
a Ucrania, y muchos lo relacionan con lo que había antes, la antigua Unión Soviética. ¿Es esto lo que pretende el Yo creo presidente de Rusia? en el espíritu del coronel Putin, hoy primer ministro ruso, existe la idea de que la Unión Soviética no se debió haber nunca desmembrado y que por lo tanto Ucrania debió de seguir perteneciendo al imperio. Señalado a Estados Unidos, que ha concentrado sus esfuerzos únicamente en Europa y ha permitido cosas que son imperdonables e impermitibles en el continente latinoamericano, alegando principios internacionales, jurídicos, políticos o sociales o derechos humanos que los tipos de dirigentes que hay en América Latina no lo entienden, no lo reconocen y el lenguaje le es totalmente indiferente. ¿Y en el comportamiento del petróleo seguiría la alza si este conflicto se agrava aún más? Yo creo que seguiría la alza y Estados Unidos tiene capacidad para frenar ese comportamiento. Porque tiene reservas suficientes, ¿ya? Pero indudablemente no es indefinido. En esto tendrían que normalizarse los recursos de Venezuela y llevar nuevamente maquinaria adaptada a las nuevas perforaciones y a las nuevas obtenciones del petróleo, abrir los nuevos países que tienen reservas y por supuesto tendría que haber una redistribución de la parte comercial, de la parte financiera, de la parte económica. ¿Qué se puede esperar ahora de, por ejemplo, la ONU, de la OTAN y de estas situaciones a nivel internacional que preocupan, porque ya algunos dicen se ve amenazada la paz del mundo? Entonces es una cuestión de una guerra fría, dicen algunos otros expertos. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo usted considera que puede terminar todo esto? Yo creo que esto va en cierto momento a hacer ceder a Rusia mientras no tenga la capacidad suficiente. La fuerza de Occidente es que Rusia no tiene la capacidad económica. Y por supuesto, esta capacidad económica la dura hasta cierto momento. Rusia ha querido conseguir el dinero de China y estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio tratando de persuadir al premier chino de que si ellos estarían en capacidad de respaldar a Rusia en un conflicto con Estados Unidos. A lo que seguramente los chinos, que son tan prudentes, porque ellos esperan sobre los contendientes llegarse a imponer más tarde, entonces le dijo que no. Y claro, esto hace pensar a Rusia y eso es lo que le ha detenido sus aventuras militares, puesto que no tiene capacidad de financiamiento. Bueno, en el caso, por ejemplo, del respaldo que puede recibir Rusia de algunos países o el respaldo que puede recibir Estados Unidos, ¿cómo se coloca esto a la hora de ponerlo en una balanza, por ejemplo? ¿Qué le conviene a Centroamérica? ¿Respaldar lo que está haciendo Estados Unidos o respaldar lo que está haciendo Rusia? Yo creo que estos países pequeñitos, que son de economías dependientes, de políticas dependientes, de que no tienen capacidad militar, que no tienen riquezas propias, de que son productores de materia prima únicamente, que no tienen niveles de industrialización, tendrán que sujetarse al cinturón de seguridad que nos representa Estados Unidos, porque no tenemos ninguna capacidad. Si fuéramos una federación latinoamericana, ni que fuéramos Centroamérica un solo país, tendríamos capacidad económica o militar, pero por lo menos que tuviéramos voz para tener dignidad. Pero en este caso hay una división de criterios, pareceres, estilos, principios, valores, políticas, y son contradictorias. Y cada quien defiende su parcela como mejor lo entiende, aunque no sea ni jurídico, ni político, ni social, ni incluya derechos humanos. O sea, definitivamente el continente latinoamericano, salvo los grandes países como la Argentina y Brasil, son los que pudieran de cierta forma hacer viva su expresión y marcar un paso de diferencia, aunque no mucho, puesto que su dependencia tecnológica y económica es muy seria. ¿A los países centroamericanos, por ejemplo, les convendría más apoyar la política norteamericana? Por supuesto que lo más importante, digamos, para nosotros es vivir en paz. Y nosotros no debiéramos de participar de ninguna manera en este conflicto, puesto que, primero, aunque tenga carácter mundial, y nosotros podemos reclamar seguridad y reclamar abastecimiento tanto en energía
como en alimentación para nuestras poblaciones, no nos corresponde entrar en un conflicto mundial donde no tenemos ninguna vela en este entierro. Y que esto lo que haría es polarizar para nuestro país una situación en la cual no queremos entrar. Es decir, el pueblo nicaragüense no quiere que se nos considere aliados de guerra de ninguno de los dos. Porque los intereses de los nicaragüenses no están ninguno de los dos en el campo militar. Y creo que los nicaragüenses, como un pueblo pequeño, una comunidad nacional de 6 millones de habitantes, minúscula en comparación a los grandes colosos mundiales, pues lo que quiere es vivir tranquilo y en paz, y no quiere ningún tipo de participación militar que arriesgue nuestro territorio, que arriesgue nuevamente nuestra población y que por supuesto constituya un miedo permanente, no solamente lo que pasa adentro, sino lo que pasa afuera. Yo creo que ya los nicaragüenses estamos cansados de vivir con miedo. Doctor, ya es un hecho que va a ocurrir un conflicto bélico en la zona de disputa, porque ya se ha estado hablando de declarar zona de emergencia, incluso se ha estado hablando de evacuaciones masivas en la parte de Ucrania. ¿Esto va a ocurrir y qué cantidad de personas podrían ser afectadas? Pues hablando de muertes, porque ya incluso se ha hablado de más de 100 personas. Es decir, en Ucrania desde el 2014 hasta hoy han habido en la guerra que existe, ¿no?, entre las tropas paramilitares rusas que se llaman Wagner, junto con las tropas rusas oficiales, con el ejército ucraniano, han habido entre militares y civiles aproximadamente 14.000 muertos, ¿ya? O sea, desde hace rato Ucrania está viviendo una guerra. Y en este caso sería una extensión de esa guerra, simplemente pondría en peligro el resto de los países vecinos que están alrededor del Mar Negro y por supuesto en alarma las tropas que están en las bases militares de Turquía y las bases europeas que salen al Mediterráneo. Por lo tanto, el conflicto se generalizaría no solamente en la frontera con Polonia, digamos, que tiene Bielorrusia, sino que estaría dirigido al sur. Y puesto que Rusia sabe que necesita la salida al mar de sus naves, y para salir tiene que pasar por los Dardanelos y el Bósforo, que están bajo control de Turquía, aliado de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con estas dos provincias a las cuales el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reconocido como que son independientes? ¿Esto les beneficia a ellos en algún modo o por el contrario les va a perjudicar? ¿A los rusos o a quién? A los que viven en estas provincias, a las cuales reconoció Putin. Sí, existe, cuando se parte la Unión Soviética, existen todavía en Rusia zonas fronterizas que hablan ruso. Entonces es evidente que esto que ahora alega en las provincias del este, que para ser repúblicas independientes, porque son rusohablantes, porque Rusia les dio de forma masiva pasaportes, y porque los ha armado, igualmente puede pasar en una zona, en alguna parte de los estados bálticos, en Estonia, Letonia o Latvia, o bien podría pasar igualmente en Polonia. Por lo tanto, este es un mal antecedente, porque alegar que hay poblaciones rusas en esas provincias, en esos estados, le da derecho a reconocer esos territorios y luego enviar las tropas. Lógicamente el peligro es ese, porque el antecedente que sienta Rusia en este momento es que como hay poblaciones de habla rusa, eso le da derecho a reconocerlos como independientes y posteriormente enviar tropas. ¿Se podría detener el conflicto con lo que ha anunciado el presidente de Estados Unidos de imponer sanciones a Rusia? También Europa ha manifestado esta intención. No son suficientes. Yo creo que en esto se necesitan advertencias serias. ¿No hablamos de advertencia seria? Eso no es serio, pues. Estamos hablando de que podría haber perfectamente una presencia disuasiva mucho mayor que no la que existe actualmente. ¿Significaría más tropas en la zona de conflicto? Eso depende de los técnicos militares, pues, pero yo hablo de disuasión. Yo creo que esto sería mucho más convincente. Bueno, en el caso de mi pregunta, ¿quiere decir que con esta situación debería Rusia de apoyar más a estas dos provincias y darles más recursos
conviene a ellos que esto haya ocurrido? Yo creo que existe una tradición de que la parte rusa siempre se ha sentido como en Crimea, identificada con Rusia, pero indudablemente en Crimea se participaba de la riqueza de Ucrania. Ucrania, como vemos en la pantalla, vemos todo lo que produce, vemos las riquezas minerales, vemos la capacidad industrial, de lo cual se había beneficiado Crimea, que ahora ya no lo tiene más. Y en el caso de las provincias rusas ucranianas del este, también ya no van a tener el apoyo de Ucrania, que ha sido considerado el granero de Europa del Este, y por supuesto esto va a debilitar sus economías. Quizás ponemos a pantalla completa lo que tenemos acá en la pantalla interna para que los televidentes puedan ver justamente lo que usted nos explicaba. Claro, puesto que estas provincias tendrán ahora que depender, como lo hizo Cuba una vez, porque vivió por varios años dependiendo en su totalidad del presupuesto soviético. Esta situación en materia económica, y ahí me lo abordaba un poco, y luego en materia política, el ABC de lo que podría darse es bastante incierto quizás, pero pueden haber conjeturas y situaciones. ¿Cómo queda ahora ese discurso norteamericano que decían van a invadir, ya sabemos cuándo, ya sabemos dónde, ya sabemos cómo? ¿Queda con mayor fuerza estas aseveraciones de parte de los norteamericanos? Yo creo que Estados Unidos en su diplomacia debería hacer más y no decir tanto. Decir, porque esta diplomacia hollywoodense no es la apropiada para tratar temas tan serios y de ambiciones tan descomunales como en el caso de Putin. Creo que el tratamiento debe ser diferente. Okay, doctor, muchas gracias por su compañía y por hablarnos de esta situación de conflicto que sí tiene repercusiones y que es importante que el mundo entero esté informado de lo que puede ocurrir y de lo que hemos visto, y alecciona a distintos países y potencias sobre la política que han tenido y del lugar que les debe corresponder en el mundo actual. Muchas gracias nuevamente. Si tiene alguna conclusión o comentario adicional. No, creo que nosotros como país tendremos de estar pendientes, observando. No debemos tomar partido, simplemente es un conflicto que va por encima de nuestras cabezas, que va por encima de nuestros intereses, y no vamos a repetir lo que hicimos ya en la guerra civil pasada, que pusimos los muertos y el territorio, y otros ponían el dinero, se lo repartían y pasaban jugando por encima de nuestras cabezas. Yo creo que ya eso ya lo vivimos, ya pasó, y tenemos que verla con mucha seriedad y establecer criterios de participación en esto, puesto que el pueblo tiene que opinar, puesto que en última instancia somos los más directamente afectados. Muchas gracias nuevamente, doctor Roger Guevara Mena, que nos ha acompañado, ex diplomático y analista político. Muchas gracias. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Gracias, Tati. Así es, continuamos con más de Acción 10 en la mañana, esta vez con un tema de mucho interés para usted: hongo en las uñas. Un problema muy sencillo, pero bastante recurrente en los pacientes. Y para ello nos encontramos con un experto en el tema que va a estar profundizando en él. Un gusto de estar compartiendo este espacio con usted. Buenos días, ¿verdad? A todos los televidentes de Acción 10 en la mañana. Bueno, es importante, ¿verdad?, recalcar de que este problema de hongo en la uña es bastante común, ya que las causas pueden ser varias y bastante frecuentes. Se dan en pacientes, ¿verdad?, que se han golpeado alguna uña, que no usan el calzado correcto, tal vez hay demasiada presión en la uña y se desprenden. También se da por lo que es la contaminación de los instrumentos que utilizan para cortarse la uña. Algunas lesiones, malas prácticas a la hora de hacer la pedicura. O sea, son tantas las causas que podrían desencadenar una infección micótica en las uñas, que es bastante frecuente, ya sea en una uña, en varias, en todas las uñas, en uñas pequeñas, en uñas de las manos. Entonces es importante de que este tipo de información se mantenga mencionada siempre, porque hay personas que a veces creen que este problema no tiene solución. Entonces, en Clínica Dr. Pie nosotros prácticamente nos hemos especializado en lo que es el tratamiento
¿verdad? Para eliminar este tipo de uñas que a veces tienden hasta a avergonzar a la persona. Hay personas que a veces no usan una sandalia bonita, ya las mujeres pues, o hay personas que me dicen, mira, tengo una salida al mar este fin de semana, ¿cómo hago para taparme la uña? Tengo una boda y quiero ir de un zapato descubierto y quiero taparme la uña. O sea, hasta a veces viene afectando lo que es la autoestima de la persona, porque la apariencia de estas uñas tiende a ser a veces bastante desagradable. Licenciado Jorge Castro, ¿cómo poder detectar a tiempo este hongo y así ver qué tratamiento puede hacerse el paciente? Bueno, lo principal es que las uñas tienen que estar en un contorno, ¿verdad? Su coloración de ella es un tono rosado, los bordes siempre tienen que estar adheridos al dedo. Cuando ya una uña empieza a despegarse por los bordes, se empieza a ver como unas líneas amarillentas, ya ese es prácticamente uno de los primeros síntomas que se podría decir de que la uña ya está teniendo un problema y podría desarrollar infección micótica. También tiende a haber este tipo de problemas cuando las personas en el tipo de labor que realizan tienen constantes golpes en la uña. Entonces las uñas igual, siempre que estén desprendidas, siempre que estén despegadas, van a tener las condiciones para que se desarrollen, ¿verdad?, debajo de ella infecciones micóticas. Gracias. Dicen que tenemos una llamada. Aló, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Diga. Aló, buenos días. Diga, aquí se encuentra ya participando, dígame. Aló, es que quiero, mi consulta es que fíjese que tengo hace mucho tiempo ya con unos hongos en las uñas que nunca se me quitan. Y he pasado consulta y me dan tratamiento, se quita, pero allá vuelve a hacerse y siempre es el mismo problema en las dos uñas, que me las corte siempre queda igual. Esa es mi pregunta, que qué puedo hacer, porque como dijo el doctor, es lo mismo, es verdad que uno no puede usar una sandalia cómoda porque se siente incómodo. Entonces esa es mi pregunta, que qué puedo hacer para eliminar eso. Muchas gracias por su consulta. Déjenos sus datos, por favor, para que el experto esté atendiéndola próximamente. ¿Y qué se puede hacer en esos casos, doctor? Lo primero es identificar. Como dice ella, ya se me han tratado, ya la he curado, ¿verdad?, aparentemente, y vuelve. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este tipo de pacientes? Identificar qué es lo que le está provocando que la uña se le ponga así. Porque también hay distintas enfermedades de la piel, como por ejemplo personas que padecen de psoriasis, o las personas que tienen problemas con la glándula tiroides, que también tienen desmejoramiento en la piel y lógicamente, ¿verdad?, la uña es una continuación de la piel y también pueden verse afectadas por este tipo de enfermedades que se dan en la piel. En la parte más complicada, ¿verdad? Si nos vamos a la parte más común, más sencilla, habría que identificar si esta persona está teniendo los hábitos, ¿verdad?, necesarios para que cuando ella cure la uña no recaiga en el problema nuevamente. Tenemos otra llamada, doctor. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Día. Mi problema es que tengo hongo en la uña y tengo tiempo bastante ya de tenerlo. Ok, regálenos sus datos para que el doctor esté atendiéndola, le dé una consulta. Muchas veces el paciente tiene el hongo por mucho tiempo. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, nosotros hemos empezado a implementar, ¿verdad?, de que cuando una uña está totalmente dañada, lo mejor no es empezar un tratamiento en la uña dañada. Lo mejor es empezar un tratamiento eliminando toda la lámina unguial afectada y empezando a tratar desde la piel. O sea, se quita la uña y se empieza un tratamiento ya en lo limpio, por así decir, porque a veces hay personas que compran, ¿verdad?, un tratamiento, hay un sinnúmero de tratamientos para la uña indicados para tratamientos de hongo en la uña, pero recordemos que la uña que ya está dañada no se va a curar. La uña que ya está dañada va a seguir en crecimiento porque hay una uña nueva que está renovando, ¿verdad?, esa uña, y conforme va saliendo la uña nueva, la parte afectada se va eliminando conforme uno la va cortando la uña, pero esa parte de la uña no tiene recuperación ya está dañada totalmente. Entonces, cuando hay ya en este tipo de problemas, ya algo crónico, que la persona tiene el problema recurrente o que se le ha presentado ya por muchos años,
a veces lo mejor, ¿verdad? Siempre haciendo una previa valoración y ver si el candidato es candidato a extraer la uña, el paciente, entonces se hace mejor la extracción completa de la uña y se hace un tratamiento antimicótico, pero ya directamente en la uña nueva. ¿Para qué? Para que la uña nueva no se contamine del hongo que ya estaba, ¿verdad?, en el lecho unguial. ¿Hay otros factores de riesgo que puede padecer el paciente? Bueno, cuando hay onicomicosis, ¿verdad?, las uñas se tornan a veces a deformar. Entonces, por decir, una persona que padece de una enfermedad de circulación en los pies o inflamación en los pies o una persona diabética, se podría complicar por un hongo en la uña porque la uña tiende a agarrar a veces como una forma de teja y empieza como a hacer una presión excesiva en el dedo y empieza a generar dolor, empieza a haber supuración por la lesión que se está causando debajo de la uña y a veces se forman uñeros. Hay personas que incluso queriéndose corregir, entonces se lastiman y se pueden complicar más las personas diabéticas. Más que todo, siempre tomando en cuenta que si el hongo es tan severo en la uña que la está deformando, la está engrosando tanto y con mucha más razón esa uña hay que sacarla. En muchas ocasiones, en la mayoría, los mejores resultados nosotros lo hemos visto cuando se eliminan esas uñas así sumamente afectadas. ¿Cuáles son las prevenciones que puede tomar la persona para no tener hongo en las uñas? Y ¿cuáles son las razones más frecuentes que provoca un hongo? Bueno, las prevenciones más básicas, ¿verdad?, es que cuando nosotros nos vayamos a cortar las uñas, ya sea nosotros mismos o busquemos a alguien, nos aseguremos, ¿verdad?, el instrumental que se va a utilizar esté completamente limpio, porque recordemos que en todos los centros de tratamiento o de corte de uñas, recordemos que llegan un sinnúmero de personas y algunas andan infecciones micóticas y pues lógicamente es un instrumental quirúrgico que no es desechable, pero sí se tiene que pasar por un proceso de esterilización y eso es lo que el paciente siempre tiene que exigir. Siempre nosotros hemos fomentado que el paciente o el cliente cuando vaya a un salón exija que el salón le demuestre cuál es el procedimiento que están utilizando para desinfectar los instrumentos. Eso no es queriendo, ¿verdad?, afectar a ningún tipo de comercio, simplemente que creo que todos los comercios que se dedican al tratamiento de la uña o en diferentes áreas de la salud tienen que ser responsables con el instrumental que están utilizando. Eso creo que ya es algo que tiene que ser responsabilidad del que está proveyendo el servicio. Por otro lado, otra cosa importante es de que el calzado sea adecuado, o sea, de que, por ejemplo, si yo tengo una talla 11, entonces mi calzado va a ser talla 11, no porque me gustó un calzado X y no encontré la talla, voy a comprar un 10, entonces esto me va a empezar a presionar la uña y me las va a desprender y me va a empezar a formar condiciones para un desarrollo de onicomicosis. También podría ser, como te decía anteriormente, personas que practican también algún deporte, que están traumatizando las uñas constantemente y estas lesiones también tienden a desprender la uña. Hay una variedad y lo importante es identificarlas, como te decía. Muchas gracias. ¿Cómo podemos contactarlo? Bueno, estamos ubicados en Los Robles, funeraria contigo a la esquina opuesta a Funeraria Monte de los Olivos, en el edificio Los Arcos. Tal vez me regala un minuto solo para anunciar que el día sábado nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, con Fundación 10, una actividad en la cual se va a estar dando, ¿verdad?, seguimiento a personas con esta problemática con un descuento de hasta un 50%. Pero tienen que llamar para hacer cita. El día sábado se va a atender de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con el beneficio que siempre da Fundación 10, ¿verdad?, de bajar los costos y que muchas personas tengan accesibilidad a este tipo de servicios. Muchas gracias, doctor. Con esa información hemos concluido esta entrevista, pero en Aprendamos Juntos tenemos mucho más que mostrarle. Gracias. Hola, hola artistas, ¿cómo están? ¡Feliz día! Hoy en Aprendamos Juntos con Maru vamos a hacer un proyecto muy bonito de un juego de pesca para los chiquititos del hogar. Así que toma nota de los materiales que son muy poquitos y del paso a paso para que hagamos juntos este proyecto.
El día de hoy les voy a mostrar dos maneras de hacer estos pescaditos. Entonces, la primera va a ser con un punzón o algo que sea así súper no filoso, sino que tenga una punta fina. Vamos a poner esto aquí, vamos a abrir un agujero de un lado y el otro del otro lado. Súper fácil. La verdad es que, sinceramente, esta es la manera más sencilla, porque con la otra vamos a usar el silicón. Ok, entonces ya tenemos lista la primera. Ahora vamos a utilizar limpiapipas de colores. Entonces vamos a cortar, vamos a usar la roja. Ustedes van a decidir de qué tamaño. Así es demasiado grande, ¿verdad? Obviamente. Entonces vamos a ver si a la mitad no funciona y vamos a cortar con una tenaza. Súper sencillito. Y lo que vamos a hacer es que vamos a introducir por un lado y lo giramos para unir el inicio y el fin. ¿Listo? Les va a quedar de esta manera y ahora hacemos lo mismo del otro lado. O sea que les va a quedar básicamente así como una canastita. Vamos con el segundo. Con este lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle silicón suficiente en la parte interna. Al tope del limpiapipas le hacemos un círculo y lo pegamos. Aquí lo único es que lo tenemos que dejar secar lo suficiente. Vamos a presionar para llevar hasta el fondo el limpiapipas y luego por encima le vamos a colocar un poquito más de silicón. Del otro lado simplemente, recuerden, hacemos como un topecito solo para que tenga más fuerza. Ponemos silicón en la parte del fondo, ponemos ahí, con un palito presionamos y luego ponemos un poquito más de silicón encima para sellar. ¿Listo? Para que vean que funciona perfecto. Ok, vamos a poner esto por acá y ahora nos vamos a dedicar a hacer el palito de pesca. Primero vamos a tener el palito por aquí y vamos a tomar el limpiapipas, lo vamos a doblar a la mitad. Yo decidí escoger el blanco y de hecho traten de escoger un color como neutro para que así ellos puedan jugar con el resto de colores que van a tener disponibles ahí. Entonces lo doblamos a la mitad, tomamos dos dedos, los vamos a poner así encima y lo vamos a doblar uno de un lado y otro de otro lado. Volvemos a poner dos dedos aquí y doblamos otra vez. Ahora dos dedos más, doblamos y listo. O sea que les va a quedar una forma así. Ahora, cada uno de los lados que unieron los vamos a entrelazar de esta manera, de inicio a fin. Un lado y por último, listo, ¿verdad? Parece una estrella, inclusive a este momento. Ahora, esto lo vamos a pegar. Ahora sí vamos a usar el silicón. Vamos a colocar silicón en la base de la estrella y vamos a poner el palito por acá. Vamos a esperar un momentito que se seque un poco y cada uno de estos sobrantes los vamos a enrollar de esta manera. Entonces les va a quedar así, este palito con tres lados. Ahora vamos a tomar una tijera y con un pedacito, una tirita de foamy, debe de ser por lo menos un poquito más larga de donde está el limpiapipas. Tomamos silicón, lo ponemos justo en el borde, de arriba hacia abajo, tomamos esto y desde la base colocamos así, esperamos a que seque y luego vamos a enrollar para cubrir todo esto. Ahora sí, vamos a poner silicón por la parte de encima y en todo el foamy y vamos a ir presionando de esta manera. Así de fácil, ¿ok? Al final solo volvemos a colocar pegamento para que quede bien sellado. Presionamos hasta que esté totalmente seco y ya vamos a estar listísimos con el proyecto de hoy. Súper bien. Ahora vamos a abrir esto y lo único que vamos a hacer es con uno de nuestros dedos lo vamos a hacer hacia arriba, ¿ok? Presionamos el dedo y subimos. ¿Ya vieron? Súper fácil de hacer y lo bueno es que como esto es un alambre, entonces pueden estar cambiando su forma, o sea, si se estiran, perfectamente lo pueden volver a colocar en su lugar. Espero que hayan disfrutado mucho el proyecto del día de hoy. Fue súper fácil de hacer y les asegura horas de diversión, tanto haciéndolo como luego jugándolo para uno o muchísimos niños. Recuerden también que cada semana tenemos proyectos para reciclar, reducir y reutilizar. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Continuamos con más de Acción 10 de la mañana. Ahora les tenemos una noticia muy importante. En todo el transcurso de esta pandemia de COVID-19, la Cruz Roja Nicaragüense ha estado brindando atención psicosocial a aquellos que están padeciendo de alguna enfermedad
producto del COVID-19. Y precisamente para hablar sobre este tema ya nos acompaña acá en el estudio de Acción 10 en la mañana Anelis y también Johanna, ambas coordinadoras del Centro Nacional de Apoyo Psicosocial de Cruz Roja Nicaragüense. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por el espacio, y realmente nosotros estamos aquí para motivar a la población de la implementación de las medidas de prevención. Nosotros sabemos de que ante el contagio por COVID-19, desde que se dio el primer caso de COVID a nivel nacional, es que la población tiene que saber y tener esta responsabilidad de no bajar la guardia ante el contagio, a implementar las medidas de prevención, el uso de mascarillas, el lavado de manos, la desinfección de área y sobre todo una muy importante que se está sumando desde el año pasado, y es la implementación de iniciar tu esquema de vacunación. ¿Qué acciones han tomado en conjunto con las brigadas del MINSA en cuanto a la prevención del COVID-19 y también a tratar aquellos problemas mentales que se han estado generando en algunas personas por el tema del confinamiento y la pandemia? Nosotros como proyecto también hemos implementado lo que es el acompañamiento a las jornadas de vacunación, pero sobre todo también motivar a la población de la importancia de la salud mental. Johanna, ¿le escuchamos? Sí, así es. Efectivamente, pues la pandemia ha puesto, digamos, nuevamente sobre la mesa la importancia de la salud mental, y nuestra institución, Cruz Roja Nacional, pues tiene un rol muy importante que se ha asumido desde hace más de 15 años de trabajar en la promoción y la atención de la salud mental de la población, y en casos de situaciones de crisis o de emergencias, pues apoyar en reducir el sufrimiento de las personas. En ese sentido, pues desde hace 3 años Cruz Roja tiene un Centro Nacional de Apoyo Psicosocial y Salud Mental, en el que atendemos a la población en general de forma gratuita, en atención psicológica general y en atención médica general, y en este contexto de pandemia pues estamos ampliando mucho más la atención, y tenemos 2 modalidades, que es la presencial, y nos hemos adaptado también a la modalidad de teleasistencia. Esto significa que estamos haciendo atención a la población por medio de WhatsApp, de unas líneas telefónicas, y recibiendo a todas las personas que nos llegan por allá. Para Cruz Roja esto es un tema muy importante, porque la salud mental pues es una parte de nuestra vida sumamente importante, a la cual tenemos que darle atención. Ahí estamos promoviendo muchas actividades y tips a las personas, tanto de forma individual como familiar, para que puedan tener mayores habilidades y poder enfrentar todo el estrés que genera. ¿Qué patrones o comportamientos han presentado estas personas que están siéndose afectadas por la salud mental que ha ocasionado el COVID-19? Ya le decía, por el confinamiento, por las medidas que han estado implementando en sus hogares o en sus centros de trabajo. ¿Cuáles son esos patrones que han logrado identificar durante estas consultas que son gratuitas, ya sea presencial o en las jornadas que ustedes realizan? Principalmente pues mucho estrés, ansiedad, depresión, porque sabemos que muchas familias, muchas personas pues han tenido pérdida, ya sea de familias, amistades, compañeras o compañeros de trabajo. Entonces todas estas afectaciones emocionales pues también nos hacen y nos generan otro tipo de enfermedades psicosomáticas que también estamos tratando de atender en el área médica general. Todo esto pues podemos tener algunas herramientas que son sencillas para poder reducir el estrés, para poder enfrentar el miedo, porque muchas personas sienten miedo, terror, ¿verdad?, de que se pueden contagiar o que se van a morir. Y ahí pues una de las cosas importantes que le decimos a la población, a nuestras usuarias y usuarios, es la atención a lo que vemos de noticias. Es importante consultar aquellas páginas que tienen información oficial, y en ese sentido pues promovemos también la página de la OMS, que es información actualizada diariamente y es nuestro referente, las páginas del MINSA y página también de Cruz Roja. Arelis, ya para ir finalizando, ¿cuál es el último mensaje a la audiencia para que continúe con las medidas de prevención, a pesar de que ha transcurrido bastante tiempo de la pandemia, es decir, de 2020 hasta la fecha, y que se han venido generando nuevas variantes que prácticamente algunos han dicho de que no es tan contagiosa o tanto daño hace a la salud de la población? Solamente hacer un llamado de que no bajemos la guardia, el contagio sigue todavía, de seguir implementando las medidas de prevención y iniciar desde casa para fomentarlo a la sociedad. Bueno, muchas gracias a Anelis y también a Johanna por acompañarnos. ¿Pudiéramos dar el número? Claro, puede dar el número telefónico. El
el 7518-1645 y el 5787-3166. Ese es para asistir a las consultas. Esto es para hacer cita de psicología o medicina general en el Centro Nacional de Apoyo Psicosocial. Bueno, muchas gracias por toda la información que nos ha compartido y por supuesto sé que muchas le va a ayudar gracias a la usted. Población nicaragüense. De esta manera vamos a trasladarnos al otro lado del estudio. Costo del servicio del fluido eléctrico es el que vamos a conversar con Juan Carlos López del Centro Jurídico de Ayuda Social al Consumidor, y conversaremos también qué variación ha tenido este precio, si lo que ha sido el subsidio ya desapareció totalmente o aún hay usuarios que están gozando de ese subsidio, y de cuánto será, él nos los va a decir. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Odilí, y también los amigos que nos ven por Canal 10 aquí en la mañana. Mira, bueno, el tema de energía eléctrica, pues, que cotidianamente la gente se pregunta si tiene, no tiene subsidio, si lo perdió. Primer punto es a comentar que el subsidio eléctrico de 150 hacia abajo, considerado como tarifa social, mantiene su vigencia, no con el mismo porcentaje que se tenía en años anteriores. Recordemos que años anteriores tenía 52% del subsidio energético. Con el tema de las reducciones que se hizo mediante ley en el año 2017, se vino disminuyendo de manera porcentual. Hoy en día tenemos un promedio de 32% del subsidio. Todavía, obviamente tenemos 20% menos que se tenía antes. Por eso es que también el usuario suele notar un incremento, aunque tenga subsidio, en el valor que va a pagar. Pocas palabras. Sí. Si en el subsidio energético, con un costo con un rango de 151 kilowatts de la tarifa social o tarifa T0, el cliente viene pagando 1.300 córdobas promedio, puede ser unos pesos más, unos pesos menos. Con el subsidio hasta en 2017 pagaba la mitad del cliente, por eso el cliente miraba que tenía facturas de 600 córdobas, 550 córdobas promediado. Sí. Cuando el subsidio comienza a disminuir y tenemos el año 2021 debió haber disminuido todavía más, el subsidio, el monto, en vez de pagar los 1.300 o la base subsidiada que antes era 600 córdobas, el que está pagando como 730 córdobas, 695 promedio. Por eso es que la gente ve de que hay un aumento en el monto monetario, valga la redundancia, que tiene que pagar. Eso es el primer punto. El subsidio con menos cantidad se mantiene para el consumidor, para el poblador, y eso pues hace de que también algunas familias todavía respiren económicamente. Ahora bien, ¿han habido aumentos en la tarifa eléctrica? Porcentualmente solo cuando se le aplica la amortización con respecto al precio del dólar al córdoba, pero más nada. O sea, se ha mantenido realmente una estabilidad en el precio de la energía eléctrica para el consumidor. Recordemos que a veces el consumidor tiene dos parámetros. Uno de ellos es que dice, me está saliendo alta la tarifa, sí, la percepción de la gente, o cree de que la tarifa equivale al consumo. Y aquí planteo dos escenarios. La tarifa es obviamente el precio que se paga por kilowatt, y el consumo, por alguna razón, por circunstancias, ya sea de responsabilidad de la empresa distribuidora o responsabilidad del usuario consumidor, hombre, el monto de consumo ha aumentado. Imagínate que en septiembre del 2021 se decía, según expertos, que Nicaragua ocupaba el primer lugar de más altos costos de energía eléctrica y el primer lugar Alemania. Es que ese es lo que se pregunta el consumidor actualmente, ¿cómo se va a continuar esto? Si va a haber una variación, si hay una mejora, dependiendo también la comercialización, ¿no? Hay un contexto pues complejo, localmente y mundial, pero si nos vamos del complejo mundial, todos los sectores energéticos van a haber aumento en el sector. Primero, no voy a decir que Nicaragua no sea la excepción o inmediatamente se va a incluir. Sin embargo, nosotros hemos tratado durante años, platicando del tema, hacerle ver al consumidor, al usuario, a las personas, que realmente el tema de la energía eléctrica en Nicaragua tiene... Yo te puedo decir, para ajustar la tarifa, tiene un desorden increíble. Ya hablamos de esto. Tenemos una llamada. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Hablo de Matagalpa. Sí, ¿cuál es su consulta? Que tenemos un problema estaba viendo lo del servicio eléctrico. Sí.
y estaba viendo pues lo que le está diciendo el muchacho sobre lo del servicio eléctrico. Nosotros tenemos problemas de eso. Fíjese que no venía anteriormente el recibo de 500 y algo, y ahora vino de 1.500 y pico. Sí, pero el Y subsidio. anduvimos pues para que nos dieran resolución, y bueno, la verdad mi esposo andaba en esas vueltas y dijeron que nos iban a venir a inspeccionar, pero la fecha, nada, solo nos dieron un papelito para que no nos cortaran la luz, pero seguimos dando una vuelta y no nos han resuelto nada. Además Esa del era mi valor, pregunta. ¿qué variación hubo entre los kilowatt hora que se consumió en el mes de entre un recibo y en el otro? Siempre solo venía de 500, nunca subía para arriba. No, los Nunca kilowatts subió de que 600. consumen ustedes, kilowatt hora en el recibo, ahí se ve cuántos kilowatts hora usted consume al mes. ¿Hubo una variación de esto también en el recibo? Sí, eso también anduvo viendo mi esposo. Y él pues le dijeron pues que no vinieron a inspeccionar y le dijeron que estaba bien todo, pero van a volver a inspeccionar porque hay algún problema o algo, pero a la vez no han venido y seguimos en espera nosotros. Ahí tenemos el papel y todo. ¿Esto para es en ver si alguien nos Matagalpa? resuelve. Sí. ¿En qué lugar de Muchas Matagalpa? De la curva, carretera Jinotega. Correcto, muchísimas gracias por llamarnos, porque también debe estar atenta, ¿verdad?, la empresa distribuidora y comercializadora. Pero aquí en este caso, y me gusta, le pregunté esto a nuestra amiga televidente, porque muchos no sabemos leer tampoco nuestro recibo de energía eléctrica. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta para valorar también si hubo tal incremento? Primero, yo le voy a dar un consejo al usuario inmediatamente. No le voy a hacer promoción a Disnorte en el sentido de promocionar su página web, pero fíjate que la gente, para que no se desgaste metiendo los reclamos, ir a la sucursal y por temas de salud y también por maximizar tiempo, si usted tiene un teléfono, anda datos, o inclusive tiene una computadora, donde sea, usted puede meter sus reclamos mediante el sitio web de Disnorte. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para eso? Porque la idea es que todos los usuarios, cuando tenemos un reclamo de servicios básicos o de lo que sea, queremos respuesta. Mira, lo que pasa es que las dos instancias, miren, los usuarios saben que tienen que adoptar dos instancias administrativas, porque así lo establece la ley, la normativa del servicio eléctrico. Entonces están obligados a cumplir con ese requisito. ¿Qué argumentos utilizar para poner eso? Mira, primero los argumentos, siempre hemos planteado foto, lectura de medidor. Mira, hay medidores que están en mal estado y la empresa tiene que cambiarlo. Entonces la gente tiene que tomarle foto a color y lo tiene que enviar. El problema es que a veces el usuario no se pone las pilas, a veces, no voy a decir todo el tiempo, pero a veces el usuario, o a veces ni siquiera sabe lo que está pagando, lo que está consumiendo. Entonces, hay muchos factores que la gente a veces tiene demasiadas confusiones. Lo que nosotros le recomendamos al usuario es, primero, si considera, mira, a veces la empresa no le está leyendo los medidores, o sea, hay que mandar una carta y donde se vea que el medidor está demasiado alto y no es posible la lectura. El usuario tiene el derecho a leer el medidor. Los medidores no pueden estar más de 2.5 metros de altura. Ese es el primer punto. Segundo, puede ser que en estructura, en los cableados, puede haber fuga también. Puede ser que haya aparatos. Nosotros los usuarios creemos que las refrigeradoras son para 60 años o 30 años. Y mentira, una refrigeradora es como un vehículo, el día de mañana se te daña y obviamente te va a marcar. Lo que quiero decir a los usuarios es, como el usuario tiene que saber qué es lo que está pagando y por qué, también la empresa distribuidora tiene que ordenar la casa. La empresa distribuidora tiene que revisar los medidores, tiene que hacerles inspecciones y los usuarios al menos tener conocimientos, cuánto está pagando en kilowatt, cuánto se le aumentó. No solo vea el monto en reales, que hay que pagarlo, obviamente, pero tiene que saber lo que le preguntaste vos a la amiga televidente, cuánto le sale de kilowatt. Ese usuario perdió el subsidio, por eso de 600 cobras se le pasó a 1500. Ese usuario anda como casi en 160 kilowatts. ¿Ya nadie tiene subsidio? Sí, por eso te decía, es que lo perdió porque se pasó de los 150 kilowatts. Ok, todavía existe el subsidio de menos de 150. Tenés 32% del subsidio energético todavía en Nicaragua, eso estaba comentando al inicio. Lo que nosotros tenemos una campaña, Odili, para que la población lo sepa, es un proyecto piloto. Estamos yendo
a las sucursales de Disnorte los días lunes, los días miércoles, todos los días lunes, los días miércoles, a determinadas sucursales de Managua. Por ejemplo, el día de hoy vamos a estar en Masaya. Y lo que estamos promocionando en las visitas que hacemos es, hay gente que se nos acerca, nos consulta, o algunas preguntas básicas, pero también, y les asesoramos gratuitamente, pero también nosotros le ponemos a la orden a la población una aplicación web para que sepa cuánto consume cada aparato eléctrico y en verdad tenga herramientas para hasta defenderse. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Mi problema es que cada mes sube la tarifa y yo no entiendo cómo es que saben leer el medidor. Si en diciembre, que ponemos solo el arbolito, del siguiente mes sale de 300 pesos, el siguiente, que es cuando se consume más luz, en diciembre, el siguiente mes sale alteradísimo. Aquí yo vivo por la pista suburbana y aquí hay negocios donde nadie paga luz. ¿Cómo es que controlan eso? Nosotros los usuarios estamos pagando lo que ellos consumen. Eso es lo que yo noto. Y nosotros somos 4 personas que no tenemos negocio. Y en toda la suburbana hay negocios y no pagan luz. Y eso a mí me consta, cómo es que revisan, cómo es que supervisan. Yo ya llamé en muchas ocasiones, metí cartas para que vinieran a revisar y nunca vinieron a hacer la inspección. Muchísimas gracias por llamarnos, Juan Carlos. Sí, la empresa está obligada a hacer inspección. Segundo, es verdad, todos aquellos usuarios que no pagan energía eléctrica y cometen fraude de manera indirecta, aparte de las multas, es algo que se llama envíos tarifarios, lo tenemos que pagar los que estamos legales, de una forma indirecta. Ella tiene razón, pero le voy a dar un consejo. Haga el esfuerzo y lea el medidor durante 15 días seguidos para ver si hay variación y tiene lógica. O sea, el medidor tiene que tener congruencia con lo que dice la factura. Todo por un ejemplo de que se nos vaya el tiempo. De repente nos llega un usuario y tiene casi 3 años, 4 años, Odili, de que le están facturando, le salen en el recibo consumo real, como que tuviera medidor, pero en la vida real no tiene medidor. O sea, la empresa le ha estado planteándole como una cuota fija. Al inicio era como una tarifa, le puso una tarifa chiquita, pero después se dio cuenta, decía que tuvo una venta el cliente y le puso de 100 coros, 200 coros que pagaba inicialmente, le dio un solo a 2.000 córdobas. En pocas palabras, todas esas cosas que suceden, la gente tiene que estar ojo al Cristo. Recomendación, si tienes que ir a la empresa, pues hágalo, si quiere hacer su reclamo, pero hay una posibilidad de que la gente haga su reclamo. Hoy en día solo entra al sitio de Disnorte, hay un formato, lo llena, pone sus quejas y las resoluciones se las mandan a dejar y no se tiene que pasar abarrotadas las instalaciones también. Muchas gracias, Juan Carlos. Un tema que también pueden abordar nuestros amigos. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla y te pueden hacer la consulta directamente. ¿En Masaya estarán hoy? Sí, desde las 10 hasta a mediodía. Pues son 2 horas de promedio que le promocionamos la aplicación gratuita para la gente, pues que sepa cómo leer el medidor y cómo saber cuánto consumen sus aparatos eléctricos. Importante, Juan Carlos. Hacemos de inmediato un traslado a Xochitl. Cristina, buenos días.